Entonces Bacon propone, como decíamos, una lógica nueva, diferente de la de Aristóteles, y Descartes va a hacer exactamente lo mismo, pero en el ámbito completo de la filosofía, de las ciencias, porque es un gran matemático, es un gran geómetra, en el ámbito diríamos, de la mecánica también, porque él propone el mecanicismo, y en el ámbito de la filosofía porque propone todo un sistema nuevo de pensamiento, diferente de Aristóteles, diferente de la escolástica. Él propone algo nuevo. Por supuesto, lo que habría que pensar es si explica verdaderamente las cosas o no las explica, es decir, la explicación que daba Aristóteles, que después tomara Santo Tomás como culmen de la escolástica, daba una explicación que cerraba y que en verdad convencía, pero convencía porque era verdadera. Descartes, todo lo contrario, es decir, va a generar, no él porque se haya propuesto destruir el pensamiento ni mucho menos, pero su explicación no solo no va a convencer, sino que va a generar reacciones para poder explicar lo que él no explica, es decir, y más contradicciones entre filósofos y pensadores. Verán ustedes después todos los filósofos empiristas de Inglaterra, por ejemplo, que están totalmente en contra de todas las propuestas de Descartes. ¿Se entiende? Bien, entonces, eso tenemos en relación al escepticismo, contra el que va a luchar Descartes. Un pequeño paréntesis: es importante pensar que desde la modernidad el pensamiento no es, che, miremos las autoridades, a ver qué decía Platón, a ver qué decía Aristóteles. No ese es el pensamiento. El pensamiento es, nosotros somos diferentes, entonces podemos hacer las cosas diferentes. ¿Se entiende? Entonces, Descartes, Bacon, toda una serie de pensadores, ya lo han visto en Newton, dicen, ok, miremos atrás, pero miremonos a nosotros mismos. ¿Qué decimos nosotros? ¿Cómo podemos hacer nosotros esto de nuevo? Es una actitud delante de la realidad. No era lo que, por ejemplo, pasará con Santo Tomás, por ejemplo. Él mira a las autoridades, la autoritas, y dice, bueno, me parece esto, esto y esto, delante de la autoridad. Incluso muy sutilmente corrige autoridades que la habían pifiado en su momento. No es la actitud que va a haber en el momento de la modernidad. Y estos son herederos de esa modernidad, son los que desarrollan la modernidad. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, un elemento más es la erudición. Descartes, por ejemplo, es un tipo que sabe muchísimo realmente, pero no es un erudito. Es muy interesante si ustedes tienen la posibilidad de leer y de analizar El Principito. El capítulo del geógrafo es muy interesante porque el tipo tiene un gran libro, eso lo analizan ustedes después, pero tiene un gran libro y es un erudito, es un tipo que sabe muchas cosas. No ha visto nada, porque el tipo no sale de su escritorio. Los que han visto son los exploradores, que serían los sabios, los que saben cómo son las cosas. Este tipo tiene un libro delante, nada más. Bueno, esta es la crítica que en su momento hace Descartes y que hará después Malebranche frente a estas personas. Son eruditos, saben un montón de datos. Es pura curiosidad, no es estudiosidad. Pura curiosidad, acumulación de información. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque esto va a dar como resultado, durante el iluminismo, la enciclopedia. ¿Quién? La enciclopedia. Okay. Este es el gran resultado de la erudición de esta gente. La enciclopedia, o en el caso de un personaje bastante negativo para el pensamiento como es Pierre Bayle, el diccionario etimológico crítico o histórico crítico, como se llama. Es decir, acumulación de saber. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, las etimologías de San Isidoro de Sevilla, no tienen nada que ver con la enciclopedia. La enciclopedia son informaciones, nada más. Datos, información. No es el caso de las etimologías. Las etimologías intentaban dar una explicación que englobara la totalidad de la realidad, no la enciclopedia. ¿Se entiende? O sea, a partir de este momento, y mucho más con el iluminismo, el conocimiento se hace información, pura información. No sabiduría, no saber, sino conocimiento, sino información, nada más. No pasa de esto. But you wouldn't say that's you probably already said it. That's not what Descartes was into. Descartes was into coming at the truth of the matter. Sí, él busca, exactamente, él se manifiesta en contra de este movimiento que es de los libertinos eruditos. Es decir, no pretende Descartes saber cosas, sino explicar la realidad. Lo hará mejor o peor en realidad, pero no busca la erudición, no es un tipo que quiera aparentar o aparecer, todo lo contrario, quiere dar una explicación delante del escepticismo, de toda esta gente, de todo este ambiente escéptico. Por eso la erudición se asocia justamente a la opinión. No hay certeza,
Hay cúmulos de información. Bacon, like you mentioned. Exactamente. So, but and I know you said this, but I want to make sure that the kids know it. That so Descartes' big reaction was, well, I'm going to come up with something new because I want to get at the truth, like you said. But his reaction was, look, there's disagreement amongst all these guys always. ¿Sí? They disagree, and his argument was, well, look, if there's disagreement, at least one side is wrong. Maybe they're both wrong, but at least one side is wrong. Now, if we had the case where only one side is wrong and the other one is right, then, as we know, the truth is convincing, so he who has the truth would be able to convince the other who didn't have the truth. And in these biggest, most important issues, there's always been disagreement, and no one's ever been able to convince everybody of the truth of the matter. So, they must have been wrong. So, like you said, it's this attitude, let's do it ourselves. And that's basically what Descartes said. He said, if you want something done right, do it yourself. I'm going to do it right now. Exactamente. We're going to start with some new first principles. Not that I'm going to invent, but I'm going to just make it clear and distinct. And we take clear and distinct first principles, and we develop a new method, as you mentioned. Totalmente de acuerdo. Y además, el hecho de no llegar a los verdaderos primeros principios, que ustedes van a estudiar con el padre Tony, genera una enorme confusión posterior. Bueno, lo van a ver ustedes. O sea, las peleas entre los pensadores, entre los filósofos, son inacabables y no terminan. O sea, de hecho no terminan. Se quedan, por ejemplo, los pensadores alemanes en su mundo, que terminarán en el idealismo, totalmente alejado de la realidad. Nos quedarán los racionalistas, que terminarán, por ejemplo, en teología, negando la verdad de las escrituras. Nos quedaremos, por otro lado, con los empiristas, que en el peor de los casos llegarán a proponer, por ejemplo, una libertad consensuada, es decir, somos libres porque lo queremos y somos, digamos, los que no queremos que sean libres no lo son, diríamos en el sentido de una ley totalmente positiva. Nosotros decidimos qué es lo bueno y decidimos qué es lo malo. Si mañana decidimos que el aborto es genial, todo el mundo está obligado a abortar, porque eso es lo bueno. O sea, las confusiones posteriores por no llegar a los primeros principios que van a estudiar con el padre Tony generan una cantidad de error cada vez más aberrante. Más y más aberrante hasta lo que tenemos hoy. Eso viene relacionado con el último punto que vamos a ver hoy en esta carrera rápida de este panorama europeo del siglo XVII. Si nosotros hablábamos de el materialismo, el escepticismo y la erudición como relacionado con esta segunda parte, diríamos, de eruditos, es decir, gente de un gran conocimiento, bueno, de una gran cantidad de información, nos queda esa otra parte que es la del libertinismo. Y esto va por el lado de la moral. No es que los tipos fueran unos locos que iban de orgía en orgía, no era el caso. Será en algún personaje concreto, pero no era el caso. El problema de esto es el tema en la moral. Y eso sí que es importante para nosotros. Porque la moral no es que proponen, bueno, ¿saben qué? Aprobemos el aborto. No es ese grado de perversión moral. Sino que es algo anterior, que va a generar después estas perversiones morales. Y es la autonomía de la moral. ¿Autonomía de la moral de esta gente. ¿Por qué esto es un problema? Esto lo vamos a ver después, bueno, lo van a ver ustedes en realidad con Kant. Esto diríamos, llega a su culmen con Descartes. Pero es importante para nosotros el tema de la autonomía por esto mismo. Porque ya hemos negado que Dios intervenga. Negamos que Dios intervenga, negamos que el hombre tenga una naturaleza a la cual va a responder y negamos que tiene alguna parte el mismo hombre. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Hacer lo que queramos? No lo que queramos. El hombre ahora es autónomo. No responde ante Dios, no responde ante su naturaleza y no responde a ningún final, no tiende a nada. Entonces es autónomo. Él va a decidir qué es virtud, qué es bueno y qué es malo. Por supuesto, desligada la virtud y lo bueno de la felicidad, porque no tenemos un Dios o una naturaleza que nos diga qué es lo que es ser feliz o no. Entonces, ¿qué es ser feliz? Ser virtuoso. ¿Y qué es ser virtuoso? Lo que yo diga que es ser virtuoso. O sea, esa es la autonomía en moral. Yo mismo me pongo las reglas y yo mismo respondo a esas reglas. Esto, van a ver ustedes, es una moral de tipo protestante. Es decir, el protestante es el que labura full, se consigue sus cosas y hace todo por sí mismo, porque está completamente desconectado de un Dios que es Padre, de un Dios que es trascendente. Él respondería, diríamos, a una especie de contrato, en lo que van a ver ustedes después también en el ámbito político.
la autonomía de la moral genera una moral de contratos, no de relaciones como vieron ustedes feudales, por ejemplo, en el que el señor es en una medida padre de sus vasallos. No es esto, sino que yo te doy y vos me das, punto. Y fijamos esto en un contrato, el contrato social que después van a estudiar ustedes en el iluminismo, nace justamente de acá. Nosotros ponemos los límites de nuestras relaciones. Y ahí viene esa frase tan estúpida, la libertad mía termina donde empieza la del otro, como si no hubiera relaciones. ¿Se entiende? O sea, nosotros establecemos mediante contrato lo que somos. Por ejemplo, en el matrimonio. Ya no nos unimos ante Dios, sino que nos unimos en un contrato. Y por eso hacemos separación de bienes, por ejemplo. Y por eso mismo podemos divorciarnos. Porque esto es un acuerdo entre nosotros, nada más que un acuerdo. Bueno, todo esto sale de acá. Y tiene su origen en esta autonomía que propone esta gente. No me digas lo que tengo que hacer. Yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo y actúo en consecuencia. Eso evidentemente resuena al paraíso terrenal, ¿no? Así que bueno, entonces, si tuviéramos que hacer un resumen de todos los elementos que vimos que hay en el pensamiento europeo, no solo de los libertinos, sino que esto se filtra a todo el pensamiento europeo, contra lo que reacciona Descartes, contra lo que reacciona Malebranche, contra lo que reacciona Pascal, por ejemplo, es este materialismo, ¿sí?, que va a generar una enorme cantidad de problemas, el escepticismo, que en un caso va a generar la opinología, es decir, somos opinólogos, nos dedicamos a opinar sobre cosas, y en otro caso, en la búsqueda desesperada de certezas, que no apoyada en los verdaderos principios va a generar errores, no certezas. La erudición, que es lo propio del iluminismo, saber, diríamos en el sentido de tener información, no realmente ser sabios, sino eruditos, ¿sí?, de ahí la enciclopedia. Y el último elemento es la moral. Una moral que es completamente autónoma, es el hombre el que determina lo bueno y lo malo, el que se impone reglas y el que la respeta o no la respeta según entienda, contrato social, porque Dios no existe ya más, o sea, Dios no tiene un papel activo en la vida del hombre. Bueno, este es el panorama del pensamiento europeo en el finales del siglo XVI, todo el XVII, y se va a exacerbar todavía mucho más en el siglo XVIII, dando, como vieron ustedes o van a ver, todas las guerras y revoluciones que son propias justamente de una autonomía moral. Yo establezco una nueva sociedad, lo que diría Descartes, pero en el ámbito político-social.